Cuando la vida te derriba, es ahí donde Dios comienza a sanarte. ¿Qué haces cuando la vida te deja sin fuerzas? ¿Qué pasa cuando tus oraciones parecen no llegar al cielo y todo lo que construiste con esfuerzo se desmorona frente a tus ojos? ¿Qué sentido tiene seguir creyendo cuando el alma ya no tiene voz para pedir ni lágrimas para llorar? En ese punto donde el cuerpo sigue de pie, pero el espíritu se ha rendido, comienza uno de los misterios más profundos del amor de Dios, la redención que nace del suelo. Porque solo cuando caes y no puedes sostenerte por ti mismo, descubres quién realmente te sostiene. Cuando el alma toca el suelo, el ruido del mundo se apaga. Los aplausos, los planes, las promesas humanas pierden su eco. Lo que queda es el silencio, y en ese silencio la verdad. Ahí descubres que las cosas que pensabas esenciales no lo eran, que las personas que creías indispensables se fueron, y que tu fe, que parecía tan fuerte, era frágil hasta que el dolor la purificó. Es un suelo duro pero sagrado. Dios no se asusta de tu caída, Él habita en ella. Lo que para ti es ruina, para Él es inicio. Lo que tú llamas final, Él lo llama fundamento. Job lo entendió cuando perdió todo y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». No fue resignación, fue revelación. Comprendió que cuando todo se va, lo único que queda es Dios, y eso basta. Pedro lo vivió cuando negó a Jesús y sintió el peso de su error. En su llanto no había condena, sino encuentro. Fue en ese suelo donde nació el apóstol que predicaría con fuego. María lo experimentó frente a la cruz. Vio morir al hijo que amaba, pero no perdió la fe. En su dolor, sostuvo el misterio de la salvación. Todos tocaron el suelo, y todos encontraron a Dios ahí. El alma que cae no muere, se purifica. Lo que parece destrucción es, en realidad, la cirugía del espíritu. Dios arranca de raíz aquello que impide tu crecimiento, aunque duela. Te desnuda de orgullo, de control, de autosuficiencia, y te deja frente a Él sin máscaras. Es el momento más vulnerable, pero también el más verdadero, porque cuando ya no puedes ocultarte, Él puede abrazarte sin barreras, y ese abrazo, invisible pero real, empieza a reconstruirte por dentro. En el suelo aprendes a orar distinto. Ya no buscas respuestas, buscas presencia. Ya no exiges explicaciones, pides fortaleza. Aprendes que la fe no es un sentimiento, es una decisión que se toma aún con el corazón roto. Descubres que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que se deja moldear por ellas. Y de pronto, lo que era ruina se convierte en altar. Tus lágrimas son el agua con la que Dios limpia tu alma, y tus heridas se transforman en puertas por donde entra su luz. Si hoy estás en el suelo, no te avergüences. No maldigas tu caída. No pienses que Dios te ha olvidado. Él está ahí, contigo, trabajando en silencio, preparando en ti una versión más firme, más humilde, más libre. La caída no es fracaso, es el lenguaje de la misericordia, porque nadie conoce de verdad a Dios desde la cima, sino desde el polvo, y cuando Él te levante, porque lo hará, no serás el mismo, serás nuevo, porque aprendiste que incluso el suelo tiene propósito cuando lo pisa la gracia de Dios, el eco del silencio divino. Hay un momento en la vida espiritual que desconcierta incluso al creyente más fiel, cuando Dios calla, no porque no exista, sino porque su voz se oculta detrás del misterio. Has orado con fe, has pedido con lágrimas, has esperado con paciencia, y aún así el cielo parece inmóvil. Te levantas y no sientes nada, rezas y no pasa nada, miras al crucifijo y solo recibes silencio. Es en ese silencio donde muchos pierden la esperanza, pero también donde los que perseveran aprenden a escuchar de un modo nuevo. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es lenguaje, y solo los que se atreven a permanecer descubren lo que Él está diciendo sin palabras. A veces, Dios calla para que te escuches a ti mismo. En el ruido de tus planes, de tus temores, de tus propias expectativas,
Su voz se vuelve un eco que se pierde entre tus pensamientos. Por eso, cuando todo se detiene y parece que nada avanza, en realidad Él está obrando en la raíz. No responde porque está transformando lo que pides. No se muestra porque quiere que aprendas a creer sin ver. El silencio no es distancia, es pedagogía celestial. Es el espacio donde la fe madura, donde la confianza se prueba, donde el amor se purifica. El pueblo de Israel lo vivió en el desierto. 40 años sin señales visibles, sin certezas, solo con la promesa. Cada día el mismo paisaje, el mismo cansancio, el mismo cielo. Y sin embargo, fue en ese silencio donde Dios los preparó para la tierra prometida. En el desierto no se oye el ruido del mundo, solo el susurro de la eternidad. Cuando todo parece quieto, Dios está cavando hondo. Lo invisible es más real de lo que imaginas. El silencio es el suelo fértil donde germina la fe que no depende de emociones, sino de convicción. Cuando pides y no recibes, cuando clamas y no hay respuesta, pregúntate si quizás la respuesta ya está sucediendo en ti. Dios calla para que tu corazón deje de buscar señales externas y empiece a reconocer su presencia interior. Él no siempre dice sí o no. A veces dice espera. Y en esa espera te moldea, te enseña a confiar sin condiciones, a descansar sin garantías, a amar sin recompensa. Es un amor adulto, no infantil. Un amor que se mantiene fiel, aunque el cielo esté en silencio. El silencio de Dios no es vacío, es preparación. Es como el momento antes del amanecer, cuando todo parece oscuro, pero la luz ya está por venir. En ese silencio, Dios está escribiendo lo que tú aún no puedes leer. Te está fortaleciendo para lo que te pedirá después. Y cuando finalmente hable, entenderás que no fue indiferencia, fue misericordia. Porque si te hubiera respondido antes, quizás no habrías estado listo para comprender su voluntad. Así que no huyas del silencio, abrázalo. No llenes el vacío con ruido, deja que el vacío te enseñe. El alma que aprende a escuchar el silencio de Dios se vuelve invencible, porque ya no necesita pruebas, solo su presencia. En ese eco invisible, el cielo sigue hablando, y aunque parezca que Dios guarda silencio, en realidad está diciendo lo más profundo. Confía en mí, aunque no entiendas. Estoy aquí, aunque no me sientas. Estoy obrando, aunque no lo veas. La herida que enseña a ver. Hay dolores que no ciegan, sino que abren los ojos. Cuando la vida hiere profundamente, algo dentro del alma se rompe, pero al mismo tiempo se despeja la mirada. Lo que antes te distraía pierde brillo, lo que antes te parecía importante ya no pesa. Y entonces, en medio de la herida, comienza una revelación. Ves lo invisible. Descubres que el sufrimiento, cuando se vive con fe, no destruye, sino que ilumina. Porque solo desde la herida se aprende a mirar con los ojos de Dios. Las heridas del cuerpo sanan con el tiempo, pero las del alma tienen un propósito eterno. No son marcas de derrota, son ventanas que te permiten comprender la fragilidad humana y la grandeza de la misericordia. Quien nunca ha sido herido difícilmente sabe amar. Porque amar de verdad es aceptar que en algún momento vas a sangrar. El mismo Cristo, para redimirte, eligió ser herido. Sus manos perforadas no fueron símbolo de debilidad, sino de victoria. A través de sus llagas, la humanidad aprendió que el dolor puede tener sentido si se entrega por amor. Cuando sufres, tu corazón se vuelve más sensible a los detalles que antes ignorabas. Empiezas a notar la ternura en los gestos simples, la presencia de Dios en lo cotidiano, la fuerza oculta en el silencio. La herida te enseña que la vida no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a confiar cuando nada tiene sentido. Te enseña a mirar más allá de la apariencia, a escuchar más allá del ruido, a sentir la presencia divina incluso en medio de la noche más oscura. Muchos se quejan del dolor, pero pocos descubren su sabiduría. El sufrimiento no te visita para destruirte, sino para revelarte algo que sin él no podrías comprender.
te obliga a detenerte, a mirar hacia adentro, a reconocer tu necesidad de Dios. Y cuando finalmente lo haces, te das cuenta de que no estabas solo en tu herida. Él siempre estuvo ahí, esperándote dentro de tu propio dolor. No como un espectador, sino como un compañero silencioso que sostiene tu cruz contigo. La herida te enseña humildad. Te recuerda que no eres invencible, que tu fuerza no viene de ti, sino de la gracia. Y también te enseña compasión, porque quien ha sufrido ya no juzga igual, comprende al que llora, abraza al que cae, escucha al que calla. El dolor bien vivido no endurece el corazón, lo hace más humano. Lo prepara para amar como ama Dios, sin condiciones, sin garantías, sin miedo. Así que no maldigas tus heridas, no trates de esconderlas ni de olvidarlas. Entrégaselas al Creador. Él no las eliminará, las transformará. Y cuando alguien te pregunte cómo reconociste su voz, podrás responder con verdad. Fue a través de mi herida que aprendí a ver. Porque las heridas son los ojos del alma por donde entra la luz de la eternidad. El arte de caer en las manos de Dios. Caer no es el fin. Es el principio del arte más sublime que puede aprender un alma. Abandonarse en las manos de Dios. No se trata de rendirse por desesperación, sino de rendirse por confianza. La diferencia es enorme. El que se rinde sin fe lo hace porque ha perdido la esperanza. El que se entrega a Dios lo hace porque ha encontrado un amor más grande que su miedo. Cuando la vida te obliga a soltar lo que creías seguro, no estás perdiendo. Estás regresando al lugar del que nunca debiste salir, el corazón del Creador. El arte de caer en las manos de Dios consiste en dejar de luchar contra su voluntad. Es aceptar que no todo se entiende, que no todo se explica, pero que todo tiene propósito. Es mirar al cielo con los ojos húmedos y decir, no lo entiendo, pero confío en ti. Esa frase pronunciada desde el fondo del dolor tiene más poder que 1000 oraciones mecánicas. Es el grito silencioso que el cielo escucha y responde. Dios no busca perfección. Busca entrega. No espera que llegues sin heridas, sino que llegues con ellas y se las ofrezcas. La caída se convierte en arte cuando aprendes a entregarla. Cuando en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a decir, ¿qué quieres enseñarme con esto? Esa pregunta transforma el sufrimiento en escuela. Te saca de la queja y te lleva a la comprensión. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar con libertad, donde tu resistencia se vuelve apertura y tu miedo, adoración. Cuando te abandonas, descubres que no estás cayendo al vacío, sino siendo sostenido por unas manos que nunca fallan. El orgullo teme caer porque se aferra al control, pero la fe madura sabe que solo quien cae en Dios puede ser levantado por Él. Por eso, las caídas más duras no son castigos, son invitaciones a una profundidad que no conocías. Dios te lleva al límite no para destruirte, sino para revelarte cuánto te ama. Te quita lo temporal para darte lo eterno. Te rompe el plan para mostrarte el propósito. Te vacía de lo tuyo para llenarte de lo suyo. Esa es la pedagogía del amor divino. Cuando finalmente te abandonas, algo cambia por dentro. Ya no luchas contra el dolor, caminas con él. Ya no temes el futuro, lo confías. Empiezas a vivir con paz, no porque todo esté bien, sino porque sabes que todo está en manos de aquel que no se equivoca, y esa certeza te sostiene. No importa cuán bajo hayas caído, si caes en las manos de Dios, nunca caerás fuera de su amor. Cada caída se transforma en vuelo cuando el alma aprende a dejarse llevar por su gracia. Así que no temas caer, no temas perder lo que no puedes retener. No temas el vacío, porque el vacío lleno de fe se convierte en plenitud. Caer en las manos de Dios no es fracasar, es regresar al origen. Es permitir que el Padre tome lo que quedó de ti y lo convierta en algo nuevo. Es aprender que la verdadera fuerza no está en mantenerse de pie, sino en saber arrodillarse ante el que todo lo puede. Y cuando lo hagas, descubrirás que las manos que te sostienen son las mismas que te formaron, te esperan y te sanan.
cuando la oración se convierte en llanto. Hay momentos en que las palabras ya no salen. Intentas orar, pero tu voz se quiebra, y en lugar de frases solo hay silencio y lágrimas. Es en ese instante cuando la oración deja de ser recitada y comienza a ser vivida. Porque cuando la oración se convierte en llanto, Dios no escucha tus palabras, escucha tu alma. El cielo no necesita discursos, necesita verdad. Y no hay verdad más pura que la que brota entre sollozos, cuando el corazón se vacía ante aquel que lo comprende todo sin que digas nada. El llanto no es debilidad, es lenguaje. Cada lágrima tiene un nombre, cada suspiro tiene un destino. Dios las recoge todas, una por una, como perlas de fe. Hay oraciones que se elevan desde el púlpito, pero hay otras que nacen desde el suelo. Y esas, las que nacen entre el polvo y la desesperación, son las que más poder tienen, porque no salen de la mente sino del alma. El que ha llorado en la presencia de Dios sabe que no hay consuelo humano que iguale el abrazo invisible del Espíritu. Cuando lloras ante Él, no estás siendo derrotado, estás siendo purificado. Las lágrimas lavan lo que el orgullo escondía, rompen las barreras del miedo, suavizan la dureza del corazón y preparan el terreno para que la gracia florezca. El llanto sincero no busca respuestas, busca encuentro. Es la manera más humilde de decir: aquí estoy, Señor, sin fuerzas, sin certezas, pero aún confiando en ti. Esa frase, pronunciada entre lágrimas, tiene el poder de mover el cielo entero. Jesús mismo lloró. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y en cada una de esas lágrimas se reveló el rostro humano del amor divino. Si el Hijo de Dios no tuvo vergüenza de llorar, ¿por qué la tendrías tú? Llorar ante Dios no te aleja de la fe, te acerca a ella. Es la oración de los que ya no tienen argumentos, pero aún tienen esperanza, y esa esperanza, aunque frágil, es suficiente para abrir el camino del milagro. A veces, lo que Dios espera de ti no es que pronuncies más oraciones, sino que le entregues tu llanto, porque en ese acto silencioso le estás diciendo: no puedo más, pero tú sí puedes. Le estás dejando espacio para actuar. Cuando ya no intentas controlar, Él toma el control. Cuando dejas de hablar, Él comienza a responder. Por eso, no reprimas tus lágrimas ante el Creador. Déjalas caer como ofrenda, como semilla. En cada una hay una promesa escondida. Las lágrimas que derramas hoy son el agua con la que Dios hará germinar algo nuevo mañana. No las desperdicies en la desesperanza. Deja que se conviertan en oración viva. Porque mientras tú lloras, Él trabaja. Mientras tú te quiebras, Él reconstruye. Y cuando llegue el momento, entenderás que esas lágrimas que tanto dolieron eran la tinta con la que Dios estaba escribiendo tu redención. La fe que renace en el polvo. La fe no crece en los días fáciles. Nace en el polvo, donde todo parece perdido. Es en la oscuridad donde se mide la luz, y es en el silencio donde la confianza se vuelve real. Cuando la vida te arrebata las certezas, cuando la salud, los planes o los sueños se desmoronan, Dios te lleva al terreno donde la fe deja de ser teoría y se convierte en respiración. No se trata de entender, se trata de creer aun cuando no ves salida. La fe que renace en el polvo es la que ya no necesita promesas, solo presencia. Muchos piensan que la fe se demuestra cuando todo sale bien, pero la verdad es que se prueba cuando nada tiene sentido. Cuando sigues orando aunque no haya respuesta, cuando te levantas aunque estés roto, cuando confías aunque el horizonte esté vacío. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Es la fe que Él mismo siembra cuando el alma se queda sin recursos. Por eso, no temas perderlo todo, porque a veces perderlo todo es la manera en que Él te enseña a depender solo de su amor. El polvo tiene un propósito. En el polvo fuiste formado y al polvo volverás. No como símbolo de derrota, sino como recordatorio de tu origen. Dios creó al hombre desde la tierra para mostrarle que lo más frágil puede contener lo más divino. Así también, cuando tu vida se reduce a ruinas,
Él toma ese polvo y sopla nuevamente sobre él. Sopla su espíritu y renace lo que creías muerto. El polvo no es final, es materia prima del milagro. Abraham creyó cuando no había esperanza. Esperó lo imposible porque conocía al Dios que cumple lo que promete. Moisés creyó cuando el mar se cerraba, y fue su fe la que abrió el camino. María creyó cuando el ángel le habló de lo inconcebible, y su fe dio carne al Verbo. Todos ellos fueron polvo, todos dudaron, todos temieron, pero eligieron confiar, y en esa confianza lo imposible se hizo real. La fe que nace del polvo no es una fe perfecta, es una fe probada. Es la que tiembla, pero no se apaga, la que llora, pero sigue creyendo. Cuando Dios permite que toques fondo, no te está destruyendo, te está replantando. Como una semilla que debe ser enterrada para florecer, así tu fe necesita pasar por la oscuridad para brotar con fuerza. Mientras sientes que todo se hunde, en realidad Él te está haciendo crecer hacia abajo, construyendo raíces profundas que resistirán cualquier tormenta. Y cuando vuelvas a levantarte, ya no serás el mismo, serás más firme, más sabio, más libre. No temas el polvo. No temas los días en que no ves nada. La fe verdadera no necesita luz para creer, porque su certeza no está en lo que ve, sino en aquel que la sostiene. Si hoy te encuentras entre ruinas, levanta la mirada. Dios está ahí, arrodillado contigo, soplando sobre el polvo de tu alma para crear nuevamente vida. Y cuando lo haga, entenderás que tu caída no fue pérdida, fue siembra. Porque del polvo de tu dolor nacerá la fe que te sostendrá por toda la eternidad. El toque invisible del Creador. Dios no siempre actúa con estruendo. Su obra más profunda suele ser silenciosa, delicada, casi imperceptible. Mientras tú piensas que nada está cambiando, Él ya está transformando todo. Su toque no siempre se nota, pero se siente en lo más íntimo del alma. A veces llega en forma de paz que no entiendes, de calma en medio del caos, de fuerza cuando creías que ya no podías más. El toque invisible del Creador no se anuncia, se revela lentamente, como la luz del amanecer que disipa la noche sin hacer ruido. Hay quienes buscan el milagro visible, el signo espectacular, la prueba que convenza a la mente. Pero el verdadero milagro ocurre en el corazón. Es cuando Dios toca sin que lo notes y te cambia sin que lo pidas. Es cuando dejas de ser quien eras sin saber exactamente cuándo ocurrió. Esa es la marca de su obra perfecta. No invade, transforma. No impone, renueva. En lo profundo de tus heridas, donde nadie más puede llegar, su mano divina trabaja con precisión infinita. El toque de Dios no es emoción, es conversión. No siempre te hace sentir bien, pero siempre te hace bien. Puede que venga disfrazado de pérdida, de espera o de silencio, pero detrás de cada circunstancia difícil hay un gesto invisible de amor. Dios no solo cura tus heridas, cura las raíces que las causaron. Entra en tu historia, reordena lo que estaba roto y te enseña a mirar lo que antes te dañaba con ojos nuevos. Esa es la verdadera sanación. No eliminar el dolor, sino redimirlo. Cuando el Creador toca tu vida, nada vuelve a ser igual. Lo que antes te desesperaba ahora te enseña paciencia. Lo que antes te humillaba ahora te hace sabio. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. No fue magia, fue gracia. La misma gracia que actúa sin ruido, pero con una precisión que solo el amor puede tener. El Espíritu Santo se mueve como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sientes su paso. Y en ese movimiento discreto, Dios restaura lo que parecía perdido. A veces, no te darás cuenta del momento exacto en que el milagro comenzó. Solo un día despertarás y notarás que ya no duele igual, que el corazón late con esperanza, que la carga pesa menos. Ese es el toque invisible del Creador, el instante en que lo imposible se vuelve soportable, lo oscuro se vuelve luz y lo roto comienza a tener sentido. Él actúa sin pedir permiso, pero nunca sin propósito. Todo lo que toca,
lo transforma, y todo lo que transforma lo santifica. No esperes grandes señales, espera el susurro. No busques la evidencia, busca la presencia, porque Dios no siempre se manifiesta en lo que puedes ver, sino en lo que ya no puedes explicar. Cuando sientas paz donde antes había angustia, cuando brote perdón donde antes había rencor, cuando nazca fe donde solo había miedo, sabrás que su mano te ha tocado. Invisible, sí, pero más real que todo lo visible. La reconstrucción del espíritu. Después de la tormenta, el alma no vuelve a ser la misma. Las heridas cambian la forma en que miras la vida, pero también abren espacio para algo nuevo. Dios no solo te levanta, te reconstruye. No te devuelve a como eras antes del dolor, porque su propósito no es restaurar lo viejo, sino crear algo completamente nuevo en ti. Cada ruina, cada lágrima, cada pérdida se convierte en ladrillo de una nueva fortaleza espiritual. Y aunque no lo veas al principio, mientras sientes que tu mundo se desmorona, el Creador ya está edificando un templo dentro de ti. La reconstrucción del espíritu no es rápida ni fácil. Es un proceso silencioso, donde la paciencia se vuelve oración y la fe, resistencia. A veces creerás que nada está avanzando, pero Dios trabaja en la profundidad, no en la superficie. Él no construye con apariencia, sino con verdad. Por eso, antes de levantarte, derriba lo que no sirve. Quita los cimientos viejos del ego, del orgullo, del miedo, y sobre ese terreno purificado, levanta lo que perdura: humildad, paz, fortaleza y amor. El Espíritu Santo no rehace lo destruido, lo transforma. No devuelve lo perdido en su forma original, sino en una versión más pura. Lo que antes era dependencia se vuelve confianza, lo que era ansiedad se vuelve entrega, lo que era culpa se vuelve testimonio. Cada paso que das, aunque pequeño, tiene valor eterno. No hay sufrimiento que no deje huella de crecimiento cuando se entrega a Dios. Lo que tú llamas retraso, Él lo llama preparación. Y cuando termines de pasar por el fuego, saldrás más fuerte que nunca, sin olor a ceniza, pero con la marca de su gloria sobre ti. A veces, la reconstrucción comienza con perdonar, otras con aceptar, otras simplemente con respirar y dejar que Dios te sostenga. No necesitas entender cómo lo hace. Él toma lo fragmentado y lo ensambla con ternura. Donde había vacío, pone propósito. Donde había miedo, pone paz. Donde había culpa, pone misericordia. No hay nada tan roto que su amor no pueda restaurar. Y cuando empieces a sentir esa nueva fuerza, sabrás que no fue suerte, fue gracia. La reconstrucción no se nota de un día para otro, pero se siente. Lo notas en tus pensamientos, que ya no son tan oscuros, en tu voz, que vuelve a pronunciar esperanza, en tu corazón, que empieza a confiar sin miedo. Es Dios devolviéndote la vida, no como era, sino como siempre debió ser. Te enseña que no hay ruina definitiva, solo etapas del renacer. Te demuestra que la fe no es permanecer intacto, sino dejar que Él haga nuevas todas las cosas. Si hoy sientes que todavía estás en pedazos, no te desesperes. Estás en proceso. Las manos que te moldean son las mismas que crearon el universo. No se equivocan, no se cansan, no se rinden. El que comenzó la obra en ti la perfeccionará, aunque ahora no lo entiendas. Y cuando termine, te mirarás al espejo del alma y dirás con certeza: el que me derribó, también me reconstruyó. Porque el Dios que permite la caída, también garantiza la resurrección, sanado para levantar a otros. Cuando Dios te sana, no lo hace solo por ti, lo hace también por los que vendrán después, por aquellos que aún están donde tú estuviste, caídos, confundidos, sin fuerzas. La sanación divina nunca es un regalo que se guarda, es una misión que se comparte. Cada herida curada se convierte en un canal de misericordia. Lo que antes te dolía ahora se vuelve herramienta para consolar a otros.
porque quien ha sido levantado por la gracia sabe cómo hablarle al que está en el suelo sin juzgarlo. Sabe cómo mirarlo con compasión, no desde arriba, sino desde la experiencia del mismo polvo. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Todo lo que pasaste, lo que lloraste, lo que soportaste, tiene propósito. Él no te sanó para que olvides, sino para que recuerdes con amor. Las heridas que pensabas inútiles ahora son testimonio vivo de su poder. El que fue restaurado se convierte en testigo de la misericordia. No necesitas grandes discursos ni títulos para servir. Basta con tu historia, con tu voz que diga, yo también estuve roto y Dios me levantó. Esa frase tiene más poder que 1000 sermones, porque nace del fuego purificador del dolor redimido. Ser sanado por Dios es ser llamado a la compasión. No puedes volver a mirar al que sufre con indiferencia. Donde antes veías debilidad, ahora ves reflejo. Donde antes juzgabas, ahora comprendes. La sanación te cambia los ojos, te cambia el corazón. Empiezas a amar sin medida, a perdonar sin condiciones, a servir sin buscar recompensa. Es el amor que brota del que ha sido alcanzado por la misericordia, y no hay fuerza más grande en la tierra que esa. Dios levanta a algunos para que sean refugio de otros. No te saca del valle para que te olvides del camino, sino para que regreses con luz. La fe auténtica no se encierra, se comparte. Cada palabra de consuelo que das, cada oración que haces por alguien que sufre, cada gesto pequeño que alivia un corazón, es un eco del mismo Dios que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. La sanación se completa cuando se vuelve servicio, cuando lo que recibiste gratuitamente lo ofreces con gratitud. Puede que no te sientas digno de ayudar a otros, pero precisamente por eso estás listo, porque la humildad del que fue herido y curado es el terreno más fértil para sembrar esperanza. Nadie entiende mejor al quebrantado que aquel que ha sido restaurado por las manos del Creador. Tu historia, con todas sus cicatrices, es un mapa para el que anda perdido. No ocultes tus marcas, muéstralas con amor. Son la prueba de que Dios sigue obrando en lo imposible. Ser sanado para levantar a otros es la forma más alta de agradecimiento. Es decirle a Dios, no olvidaré lo que hiciste conmigo. Es permitir que su amor siga fluyendo, multiplicándose a través de ti. Si Él te restauró, fue para que te conviertas en esperanza viva, porque cada alma que tocas con compasión es una extensión de su obra, y así, el milagro que comenzó en ti continúa en los demás, hasta que toda herida encuentre su redención en el amor infinito de Dios. Cuando Dios te levanta, nada vuelve a ser igual. Cuando Dios te levanta, no te devuelve al punto de partida. Te lleva más alto, más profundo, más cerca de Él. No te restaura para devolverte la vida que tenías, sino para darte una completamente nueva. Su levantamiento no es un simple acto de consuelo, es una resurrección. Todo lo que eras antes del dolor muere, y lo que nace después lleva la huella de su gloria. Cuando Dios te levanta, ya no vives desde el miedo, vives desde la fe. Ya no caminas con orgullo, caminas con gratitud. Lo que antes te rompía ahora te fortalece, porque aprendiste que nada puede derribar a quien ha sido sostenido por el amor eterno. Dios no levanta solo tu cuerpo, levanta tu alma, te quita el polvo con ternura, cura tus heridas una por una y te mira con los mismos ojos con los que miró a Pedro después de negarlo, no con reproche, sino con misericordia. Y en esa mirada lo entiendes todo. No caíste para perderte, caíste para conocer su fidelidad. Cada caída fue una lección de humildad, cada lágrima una semilla de fortaleza. Cuando Dios te levanta, te da la oportunidad de ver la vida como Él la ve, desde la perspectiva de la gracia, no del mérito. Nada vuelve a ser igual, porque tú ya no eres el mismo. Ya no vives de apariencias, vives de propósito. Ya no buscas agradar al mundo, buscas agradar a Dios. Empiezas a ver su mano en los detalles, su voz en los silencios, su amor en las pruebas. La vida no se vuelve más fácil,
pero se vuelve más plena. Aprendes a descansar incluso en medio del caos, porque sabes que quien te levantó una vez lo hará de nuevo si vuelves a caer. Esa certeza te da una paz que el mundo no entiende, pero el alma reconoce. El levantamiento de Dios deja marcas, pero son marcas santas. Son los recuerdos de donde estuviste y de quién te rescató. Te hacen caminar distinto, hablar distinto, amar distinto. Ya no hablas de Él como un concepto, sino como alguien a quien conoces porque lo encontraste en tu dolor, y esa relación íntima, forjada en el fuego, se convierte en el testimonio más poderoso que puedes ofrecer. Tu historia ya no es una historia de caída, sino de redención. Y cuando miras hacia atrás no ves ruinas, ves el camino por donde pasó la misericordia. Entiendes que nada fue en vano, que incluso tus noches más oscuras tenían propósito. Lo que antes te parecía castigo ahora lo ves como bendición. Porque si no hubieras caído, nunca habrías sentido el abrazo de aquel que te levantó. Y al reconocerlo, nace dentro de ti una gratitud que ya no necesita palabras, solo vida. Una vida que refleja, en cada paso, que el amor de Dios no solo salva, transforma. Cuando Dios te levanta, el alma se vuelve testigo vivo de su poder, y todo cambia. Tus miedos se convierten en fe, tus heridas en puertas, tus silencios en oración. No vuelves a ser igual porque su toque te hizo eterno. Ya no caminas hacia Él, caminas con Él, y entiendes, al fin, que las caídas nunca fueron el final, sino el camino exacto que te condujo al encuentro con su misericordia.